Hola, nuevamente estamos acá para seguir compartiendo estos tiempos y que podamos seguir creciendo en Cristo. Hace 8 días habíamos hablado sobre el sometimiento y este es un tema bien complejo que tenemos que a veces vivirlo y no lo logramos a veces entender del todo bien. Pero obviamente el sometimiento no es basado en nosotros. El sometimiento no es basado en mi experiencia, en lo que yo he hecho, en lo que yo como lo hago, sino ese sometimiento es basado en la experiencia que da Cristo. Y esto lo podemos ver es en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 11. Y podemos más o menos ver ciertos puntos aquí que nos ayudarán a nosotros porque nuestro estándar de vida cristiana es Jesucristo, no somos nosotros, no es un líder principal. Nuestro principal líder sí es Jesucristo, el que nos va a dar esas metas, esas formas de vivir realmente cómo la debemos hacer, porque Él es nuestro ejemplo. Y podemos ver un primer punto que está en el versículo 6 del libro de Filipenses capítulo 2. Y dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino como algo en que aferrarse. Entonces nos está enseñando a nosotros de que nuestros talentos, nuestros atributos, nuestras grandes cosas que podamos tener, que sí las tenemos, no son las cosas en las cuales vamos a hacer que los demás se sometan a nosotros, que los demás estén por debajo de nosotros, porque no son cosas en las cuales nosotros debemos basar nuestras vidas. Y estos tiempos de cuarentena nos han enseñado que muchas cosas que nosotros creíamos fundamentales y súper importantes, pues no lo son. Y realmente ese estándar nos lo da Cristo. Bueno, como lo que estaba Juan Carlos venía hablándonos, esos estándares. Y bueno, en esta época de cuarentena y lo que hemos estado hablando de qué es lo que realmente significa el que seamos espirituales, cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Y hemos estado hablando de las diferentes maneras en que nos relacionamos y qué es lo que la palabra nos está animando a que hagamos unos con los otros. Y pues uno de los temas más candentes es el de someterse. A veces ser espiritual o comportarnos de cierta manera en la iglesia es fácil. Es pues orar, ayunar, leer la Biblia, ir a la iglesia, sentarnos, escuchar un mensaje. Pues ese tipo de iglesia es muy fácil hacerla. Pero claro, en estos tiempos ha sido un reto, especialmente para mí, el ser iglesia en casa. O sea, lo que el Señor nos ha llamado es a dar un paso más. Y digo, wow, es increíble cómo el Espíritu de Dios nos ha llevado a todos a un momento de pensar y repensar cómo somos iglesia, y especialmente cómo somos iglesia en casa y especialmente en las relaciones. Entonces, en el versículo 1 nos dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Entonces, siempre digo, Dios, o sea, ¿cómo podemos cumplir ese estándar? Y como dice la palabra, dice en el versículo 7, en cambio, ¿qué hizo Jesús? Dice que renunció a todos sus privilegios. Él adoptó una actitud de humildad y no se aferró a ser igual a Dios, sino que simplemente él dijo, voy a tener una actitud de humildad. Uf, o sea, eso es algo que uno dice y es lo que nos está Jesús en este momento enseñándonos a que podamos ser esa iglesia en casa, poder tener esa actitud de humildad y con una palabra bien importante, sin amargura. Entonces yo dije, wow, esto me queda bien complicado, me queda difícil a mí, o sea, me queda más fácil irme a sentarme a una iglesia y escuchar una prédica porque es más complejo y es más retador el tener que tener una actitud de humildad, de aprender a someternos los unos a los otros, a tener compasión, a tener. Pero pues al principio el Señor nos dice, si hay alguno, si hay alguien que tenga un estímulo, si ustedes pueden y yo especialmente puedo entender si Dios, si yo pertenezco a Cristo, si Cristo ha puesto en mí ese espíritu, dice que el mismo espíritu nos va a dar el poder para poder, valga la redundancia, tener una actitud hacia el otro de humildad. Y bueno,
no lo vamos a poder hacer solos, sino vamos a siempre necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Ujú. Y entonces este someternos a los unos a los otros, pues viene fundamentado es en el sometimiento que yo tengo con Dios. Eso no es que es yo tan bueno que soy como me someto a los demás, sino primeramente yo tengo que someterme a Dios, así como Cristo lo hizo. Y en el versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. O sea, yo tengo que incluso morir a ciertas cosas que yo considero súper valiosas para poderme someter a Dios. Pero a veces pensamos es que yo me someto a Dios y pierdo todo y yo siempre pierdo y yo siempre, todo el mundo hace lo que quiere conmigo. Pero realmente es podernos someter a Dios y confiar de que Él hará las cosas. Ahí es donde está nuestra fe a prueba. Nuestras ambiciones, ¿dónde están? Si están por encima de lo que Dios quiere o realmente yo someto todos esos anhelos y cosas que incluso son buenas a Dios y Él me pueda decir no, y yo esperar y confiar de que Él lo hará en su tiempo, de que Él podrá hacer cosas a través de mí, pero yo tengo que someterme, morir a esas circunstancias, confiando de que Él hará. Y bueno, dice el versículo 9, Él nos exaltará a su tiempo. Una de las cosas que me ayuda en mi camino de este nuevo caminar, en estas nuevas formas de hacer iglesia, en la nueva forma de expresar mi espiritualidad, es que Él dice que Él nos va a dar y que podamos comprender, entender que hay una consolación, que hay un estímulo, que hay un poder en ti, que es el Espíritu Santo. Y la palabra original de esa dice que es el Paracleto, o sea, es el Espíritu Santo. Tú no lo puedes hacer solo. Tú no puedes tener una actitud de humildad, una actitud, a veces nosotros queremos, sí, déjame Dios, déjame y yo voy a demostrarte que yo sí puedo tener una actitud de sometimiento, de humildad, de compasión. Pero más atrás nos está diciendo en el versículo 1, si hay un poder en ti, recuerda que tenemos un mismo espíritu, un mismo sentir, un paracleto. Y por la palabra significa, paracleto significa un ayudador. Tú puedes pedir ayuda al Espíritu Santo. Esa palabra significa un abogado. ¿Quién necesita un abogado? Aquel que se mete en problemas. Yo tengo 1000 problemas para poder relacionarme con muchas personas, 1000 inconvenientes. Pero cuando pude entender que el Espíritu de Dios, mi ayudador, mi abogado, puedo clamar a Él y Él me va a poder ayudar. Él dice que el Espíritu Santo vendrá y nos ayudará. Entonces, el reto de esta semana, y Él a su tiempo nos exaltará. Entonces, queremos animarte para que esta semana tú tengas ese tiempo de pedir al Espíritu de Dios que venga a tu ayuda. ¿Para qué? Para que tú puedas relacionarte como Cristo lo hizo con nosotros. Y este sometimiento de Cristo es el que hace que nosotros también nos sometamos. O sea, Él es nuestro ejemplo y eso va a llevar, cuando yo me someto primeramente a Dios, pero también empiezo a someterme ante las personas que están al lado mío, va a llevar que la gente vea a Cristo a través de mí. No que nos vean a nosotros. Si están viendo que nosotros somos los buenos y que usted como es el wow, el super espiritual, realmente la gloria se la está llevando uno y no se la está llevando Cristo. Y todo esto dice ahí que para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces nuestra vida debe llevar a la gente a ver a Jesucristo y que ellos confiesen que Él es el Señor de sus vidas. Y eso es lo que queremos para esta semana. Y recuerda, no tienes que hacerlo solo. Tú tienes un ayudador. El poder someterte, el poder ser compasivo, el tener una actitud de humildad, no lo tienes que hacer por tus propias fuerzas. Tú puedes clamar a un abogado, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para que venga y te pueda ayudar a poder ser esa persona que Cristo quiere que tú seas en casa, con tu semejante, con tu vecino, con tus familiares, con tus jefes, con todas las personas a tu alrededor. Él está ahí, Él quiere ayudarte, Él es tu ayudador. Clama a Él y Él va a responderte en medio de estas necesidades. Este tiempo de pandemia ha servido para eso y servirá para eso, para que nosotros realmente podamos ver cómo estamos en nuestra relación con Dios.
y cómo está nuestro sometimiento a Él. Y esto nos lleva así a estar confiados de decir, yo soy iglesia en casa. Que el Señor les bendiga. Y el reto de esta semana, pide ayuda al Espíritu de Dios.